Y bueno amigos, me acaban de enviar un video que me da mucha curiosidad. Es sobre un historiador mexicano que reacciona a Marcelo Gullo sobre el tema de ¿fue por mediocridad que México perdió su territorio? Y bueno, eso también me lo han dejado en comentarios, me lo han dejado en comentarios, por eso me da mucha curiosidad. El canal, se los dejo en la descripción, es Chispa TV. Por si quieren ir a verlo, suscribirse. Recuerden, yo no soy historiador, pero me gusta informarme. Y bueno, este video me causa mucha curiosidad qué dirá al respecto. Y bueno, pues ya sin más, voy a empezar a reaccionar a este video y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos una vez más. Yo soy Daniel Trejos, este es el canal Chispa TV y el programa Historia Hispana. Hoy vamos a hablar de un personaje del que vamos a hablar bastante, va a ser bastante recurrente porque las cosas que dice se las traen. Hoy vamos a hablar de Marcelo Gullo en una entrevista que hace en un programa de España. Que es algo muy dado de él, ¿no? Él, pues, parece que sus libros son dedicados principalmente a la audiencia española. En Hispanoamérica se le conoce, pero no es tan pegado como en España. Realmente es la categoría de bestseller de los libros de él son en España. Realmente en Hispanoamérica. Aquí Marcelo Gullo, en lo personal creo que no se ha difundido mucho en México. Creo que se ha difundido un poco más a Zunzunegui, se ha difundido más. Obviamente creo que es porque es mexicano, creo. Marcelo Gullo es argentino, pero se le conoce poco aquí en México. Bueno, al menos en México se le conoce poco a Marcelo Gullo. Es conocido en algunos países, en Argentina, un poco porque él es argentino, pero no tanto como en España. Y algunas de las cosas que dice, pues ahí van a ver. El tema que trata en este video es sobre México. Él pues tiene un discurso que ya ha llevado varias veces, que dice que México comete un error al pedirle a España que pida perdón por la conquista, porque México es el único responsable de su propia ruina. Y luego dice que, y aquí es donde yo estoy en desacuerdo con él, dice que España le dejó prácticamente un paraíso económico, una potencia mundial para él, y lo dejó perderse todo. México dejó perderse absolutamente todo. Y luego le quitaron territorio y dice que México es un país sometido, con mentalidad de víctima, y hace unas analogías que son bastante desagradables. No estoy mucho de acuerdo. Sé que hay un punto que es cierto, pero no estoy mucho de acuerdo. Porque realmente los mexicanos no estamos pensando en sí, como les decía antes, en esa etapa de la historia de México. Realmente no la tenemos presentes. Muchos mexicanos se enfocan en otras cosas que ese punto histórico. Por eso les decía que a veces cuando hablan de que nosotros como tal tenemos un odio hacia España o algo así, no es cierto. Realmente no es cierto. En ese punto sí no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Me preguntan, hace analogías con violaciones, con abuso físico de mujeres, que no sé, podría usar otras analogías que podrían ser un poco menos lesivas a algunas audiencias. Realmente es un tipo que a veces usa lenguaje bastante desagradable para mi gusto, pero bueno, es un propagandista y no se puede esperar mucho de un propagandista. En lo que sí estoy de acuerdo, y en esto es muy cierto, las repúblicas americanas han tenido 200 años para levantarse y prácticamente ninguna lo ha hecho. Entonces sí es un poco responsabilidad nuestra de ver hacia adelante y ver nuestros propios errores y dejar de echarle las culpas a un pasado de un imperio que ya no tiene mucho que... ya no pinta nada, ¿no? Ya no existe. Hace 200 años dejó de existir. Y la España de hoy ni siquiera era, pues, a ver, era una fracción de lo que era el imperio. Entonces, pedirle... Bueno, en esta parte, perdón si vuelvo a pausar amigos, pero en esta parte sí, a veces siento yo, desde mi ignorancia, porque no soy historiador ni geopolítico o algo así, ¿no? Pero desde mi
punto de vista ignorante y percepción, a veces algunos países se quieren levantar. Digamos un ejemplo así, no sé, África, otros países se quieren levantar, pero desgraciadamente tienen las garras metidas algunas potencias, por así decirlo, ¿no? Entonces a veces no se puede, ¿no? En el caso de, digamos, de Irán, que ahorita está de moda todo eso de Irán, pues por lo que tengo sabido, o sea, no sé muy bien, pero por lo que sé, no sé, ya me dirán en los comentarios, pues Estados Unidos y Gran Bretaña, creo que sí fue Gran Bretaña, metieron sus garrotas para quitarle el petróleo a Irán, o sea, administrarle su petróleo, hacer un maltrato para que prácticamente vivieran del petróleo de Irán. Entonces a veces creo que el futuro a veces sí es nuestro, pero a veces son otros contextos, otras cosas fuera de lo que puedes manejar tú, ¿no? Es lo que luego influye en un país o en el mundo, ¿no? Y lo vemos ahorita con Estados Unidos, que influye en el mundo, ¿no? Con sus aranceles. Entonces, entre más quiera salir adelante un país, y luego hay trabas exteriores, ¿no? Y no le estoy quitando la culpa a los malos políticos o a la mentalidad de muchas personas, ¿no? Pero sí hay cosas fuera de nuestro alcance que pueden afectar a un país. Pero bueno, ya hablé bastante. Vamos a seguir. Tal vez se le podría pedir de alguna manera a la casa Borbón, al rey, pero el problema es que si nosotros los americanos no reconocemos al rey, no reconocemos a la institución del rey, ¿para qué le vamos a estar diciendo que pida perdón? Sería como reconocerla, como darle cierta autoridad. Y la verdad es que nosotros con el rey no queremos nada. Y España, en una unidad iberófona o en una unidad de países hispanohablantes, no podría estar con el rey. Es imposible que Hispanoamérica vaya a aceptar a un rey. Entonces pedirle que pida disculpas es una estupidez para mí. Luego pedirle a los españoles y decirle que ustedes nos conquistaron. No, España no conquistó. Los que conquistaron fueron nuestros ancestros. Los conquistadores se quedaron en América. La enorme mayoría se quedaron en América. Y tuvieron aquí sus familias y su descendencia. Y la gran mayoría de las... somos descendencia también de españoles. Descendientes de los no todos, pero sí mucho, no sé si la mayoría. Conquistadores se quedaron en América. Hay casos muy específicos como los descendientes de Cortés, que algunos se van para Italia. Pero la gran mayoría se quedan acá. Entonces nosotros somos los descendientes de los conquistadores, no los españoles de hoy. Por eso es que en algunas de las cosas que dice Marcelo Gullo, que España no tiene que pedir perdón por nada, es un poco por eso. Porque los descendientes de los españoles que se quedaron en la península son los españoles de hoy. Los descendientes de los conquistadores somos nosotros. En todo caso, deberíamos pedirnos nosotros perdón a nosotros mismos porque nuestros ancestros cometieron abusos contra nuestros ancestros. Eso es bueno que lo reconozca, ¿no? Bueno, que lo hable. Pero bueno, qué bueno que lo dice. Esa es un poco la lógica de por qué España no tiene que pedir perdón, ¿no? Porque España hoy está sometida. Gran Bretaña, Marcelo Gullo dice que también está sometida a Gran Bretaña, los anglos. Bueno, yo creo que los anglos únicamente, los únicos que dirigen algo son los estadounidenses. Gran Bretaña está también al borde del colapso. Entonces para mí Gran Bretaña no tiene nada que ver en esta historia ya. A su imperio se cayó también y lo que le quedó fue la Commonwealth. Entonces vamos a ver el video, voy a hacer algunos comentarios durante el video, pero tengo preparado un poco una elaboración más grande que tengo por ahí en mis notas. Entonces vamos a ver el video, lo voy a pausar, voy a hacer algunos comentarios, pero luego al final de que termine el video, que es bastante cortito vamos a ver, digamos, mis comentarios del por qué yo creo que Marcelo Gullo se equivoca y utiliza las fuentes que le conviene, porque eso es algo que hace Marcelo Gullo muchísimo. Cuando yo digo que los historiadores tienen que tener mucho cuidado con la metodología y demás, si hablo de la academia, hay dos elementos que mucha gente me comentó en el video pasado. En primer lugar, cuando hablamos de historiadores, no tienen que ser historiadores graduados, tienen que ser gente que se dedique seriamente
a la historia y que conozca el método historiográfico. ¿Verdad? No es una defensa de una titulitis, ¿verdad? O una defensa del título o un argumento falaz, ¿verdad? Una falacia de autoridad de que si no tiene el título no puede hacer historia. No, hay muchos historiadores muy buenos que han contribuido muchísimo a la investigación, pero porque se han dedicado a usar el método histórico, a trabajar con los procedimientos, digamos, comunes de la academia, eh, y también pues han intercambiado con otros académicos que se dedican a la historia. Marcelo Gullo no hace eso. No solo en sus marcos conceptuales no utiliza los mismos términos que se utilizan en la academia, tampoco utiliza la misma metodología de análisis de fuentes. De hecho, ahora él usa a von Humboldt y lo utiliza muy convenientemente. Una frase, la agarra, la separa, la cercena de su contexto y la utiliza para justificar su argumento. Ahora vamos a ver otras frases de Humboldt que también dejan muy mal parado el argumento de Gullo. Entonces, pues simplemente eso. Yo no hablo, digamos, de que el título de historia automáticamente haga un buen historiador. Y el tema con la academia, ¿por qué defiendo la academia? Es porque la academia es donde se reúne gente que sabe hablar el mismo idioma académico y que por lo tanto se pueden revisar en los mismos marcos metodológicos, se pueden revisar en las mismas concepciones teóricas y se pueden revisar en, digamos, en marcos de conocimientos similares. Yo no le podría revisar el trabajo a un biólogo porque no hablo el lenguaje técnico de los biólogos y tampoco he estudiado a fondo la biología. Podría leerme un paper de biología, sí, entenderlo, si soy aficionado, perfectamente, pero hay cierto rigor que yo no tengo al no haberme preparado en la Academia de Ciencias Biológicas. Entonces, Pero bueno, un momento. Pero creo que creo que casi siempre hay un sesgo histórico, ¿no? O sea, siempre se está a veces de un lado, ¿no? De la historia. Yo siento que hay pocos historiadores, desde mi ignorancia, les digo, porque no sé, yo no conozco muchos historiadores o ningún historiador, pero creo que hay muy pocos historiadores que sean que vayan sobre la recta, ¿no? Que no se vayan ni un lado para otro y que entiendan pues que en ese tiempo pues muchas cosas eran normales y no las ¿cómo podemos decirlo así? No las satanice tanto por el hecho de que ocurrieron en ese tiempo. Entonces, no sé, creo que posiblemente no hay historiadores que sean o que traten de ser lo más derechos sin que se vayan de un lado para otro. Pero bueno, vamos a continuar, amigos. así como yo no le pido a un veterinario que me vaya a mí a hacer una operación, voy donde el médico que se especializó en personas. Tampoco voy a pedirle a un politólogo que no tiene experiencia en el trabajo historiográfico que me vaya a analizar fuentes de la misma manera que un historiador, ya sea titulado o no, pero que se dedica a la historia, lo haría. Entonces, ese es mi problema con Gullo. Su metodología es muy pobre y su análisis metodológico muy pobre. Y Eso es usa las fuerte fuentes lo que que le dice. conviene. Entonces, bueno, vamos a iniciar porque se me va a hacer muy largo este video y tampoco quiero aburrirlos. Nada por lo que pedí perdón es un libro escrito por Marcelo Gullo, que ya nos acompaña. Señor Gullo, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, vuelve a insistir en lo mismo que ya dijo López Obrador. España debería de pedir perdón por la conquista y evangelización de América. ¿Hay motivos para pedir perdón? ¿Hubo algún exceso, como dice la leyenda negra o como dicen algunos frailes que alimentaron esa leyenda negra? Ahí hace una primera pregunta, ¿no? Le dice a Marcelo Gullo, ¿hay algún exceso por el que pedir perdón? Sí, sí los hay. Por el que pedir perdón 500 años después no creo, pero los excesos los hubo. Y los excesos no es solo un fraile ahí que escribió, que estaba hablando de Bartolomé de las Casas. En el video pasado dije que gracias a Bartolomé se crearon las leyes de Indias. Lo que se crea son unas leyes nuevas de Indias, que se crean más o menos unos 30 años después de las leyes de Indias. Pero se entiende el contexto, ¿no? Las leyes nuevas de Indias también se le conocen como leyes nuevas.
Pero bueno, también, por lo que sé, la iglesia ya se pronunció acerca de Bartolomé de las Casas, ¿no? Creo que la iglesia tiene la autoridad, porque fue fraile, eh, en decir, interpretar lo que dice Bartolomé de las Casas. Ahora, no sé si yo la verdad desconozco, yo nada más he escuchado que no es cierto. No sé si sea así, la verdad les digo, yo me fío de lo que dice la iglesia, porque eso también dijo la iglesia, que fue exageraciones, pero creo que a veces, desde mi punto de vista, puede ser que gracias a esas exageraciones, pues ayudó a proteger más a los indios. No sé si sea así, les digo, es lo que yo entiendo, ¿no? Pero bueno, ya me dirán ustedes en los comentarios. Son como una ampliación de las leyes de Indias para protegerlos y las crean gracias al juicio que hace, prácticamente que fuerza a hacer Bartolomé de las Casas. Pero no es el único que escribe. Hay indígenas que escriben de lo que sucedió. Hay otros cronistas españoles que escriben. Entonces, no es solo decir un fraile ahí que escribió mentiras y que era un farsante y que gracias a él hoy hay leyenda negra. Ni la leyenda negra es una única narrativa, ni la leyenda negra en América al tiempo de la independencia repetía lo de Bartolomé de las Casas. Era otro tipo de leyenda negra. La leyenda de América y la de Europa en el periodo del imperio y en el periodo de la independencia son totalmente distintas, vienen de dos lugares totalmente distintos, no hay que confundirlas. Y la leyenda, ahora lo dice muy bien, la leyenda negra que nace digamos, en Europa, sí tiene una réplica en América, pero es muy tardía. Es el siglo XX, inicios del siglo XX. Yo dudo mucho digamos, de la argumentación de a dónde viene el origen de esta leyenda negra, porque he encontrado algunos documentos que la pueden tirar un poco más atrás, o incluso en algunos países un poco más bien más adelante. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles en específicos. Eso podrá ser para otro video. Bueno, vamos por partes y cucharadas, ¿cierto? Porque en esto hay un componente psicológico y un componente, digamos, de intereses. El componente psicológico es que la señora Claudia, como le pasaba al señor López Obrador y a una gran parte de México, que incluye a la derecha y a la izquierda, sufre del síndrome, podríamos llamarle de Estocolmo, o un nuevo síndrome que es el síndrome de la mujer golpeada por un macho bruto, ¿verdad? Por un macho golpeador, que no lo denuncia y denuncia a otra persona, ¿verdad? Denuncia a otra persona. Pero se sigue acostando con el mismo que la viole, con el mismo que la golpea. Esto es particularmente... a ver, están hablando de una mujer, de Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, presidente o presidenta, me da igual la terminología que usen, que es la presidenta de México, y pues, está comparándola con una mujer golpeada que no denuncia al hombre que la viola y que la golpea. Ya las categorías en historia son suficientemente rigurosas como para hablar y yo creo que él utiliza otras categorías en sus libros. No sé para qué no utilizarlas. Estas analogías, la verdad es que son bastante... Y no es por ser moralista, pero dan un poco de asquito que esté hablando de violaciones cuando se está refiriendo a una mujer que es la presidenta de un país, del país más poblado de Hispanoamérica. Es decir, no hay ni siquiera respeto a la investidura, y luego hay gente que exige que uno respete a Marcelo Gullo cuando hace las chambonadas que hace. Creo que hizo mal ejemplo. Yo en lo personal creo que Marcelo Gullo, he escuchado una o dos de sus conferencias. A veces sí, se sale un poquito del papel de historiador, ¿no? Como que, no sé, quiere dar un ejemplo y a la vez como insultarla, ¿no? O sea, o darle un tipo de insulto indirecto a la presidenta Sheinbaum. Y yo también creo que está mal ese ejemplo. En lo personal, yo creo que está mal ese ejemplo. Debería, pues, dar otro ejemplo, no sé,
sin ser muy agresivo, ¿no? Porque sencillamente puede decir por intereses políticos, porque es lo más obvio, ¿no? Porque tiene intereses políticos, porque desconoce la historia, puede ser también, ¿no? Que diga él, Marcelo Gullo, ¿no? Pues es que desconozco esa parte de historia, o no, nada más toma ese lado de la historia, ¿no? Puede decir Marcelo Gullo, pero como que hay una cierta forma de hacer daño, o sea, de hacerla ver mal a la presidenta. Pero en ese aspecto y a mí también veo que está mal. Pero bueno, vamos a continuar. Decir, pero les molesta, pero luego el tipo anda comparando a Claudia Sheinbaum con una mujer violada. Pero bueno. Y la señora Claudia sufre ese síndrome, porque si uno analiza la historia de México, verá que al momento de la independencia, México era uno de los países más desarrollados del mundo, una de las regiones más desarrolladas del mundo. Ciudad de México era una de las ciudades más desarrolladas del mundo. No México como un todo, no existía México. Él está haciendo referencia a los territorios que hoy comprenden México. Nueva España, vamos a hablar en los términos, era el virreinato más rico de América y el virreinato más rico del Imperio Español por mucho, pero al mismo tiempo, como lo vamos a ver ahora, a partir de los 1700, del periodo Borbón, con las reformas borbónicas, se convierte también en el territorio más explotado, especialmente por los impuestos. Ahora lo vamos a ver. No lo dice Marcelo Gullo, lo dice, se entiende, el barón de Humboldt en su informe cuando va a México. Yo lo cito en el libro, Nada por lo que pedir perdón, porque Humboldt es un hombre que odia a España, odia al ricismo, pero tiene un cierto grado de objetividad. Entonces Humboldt va a México, se encuentra con la realidad mexicana y se cae de traste. Él va para denunciar a España, pero llega ahí y resulta que dice: ninguna ciudad europea puede compararse con la Ciudad de México. Sí. Y dice: ¿cómo viven los sectores populares? Los sectores populares empiezan a estudiar, a hacer sus estadísticas, porque él hacía estadística y dice: los sectores populares en México comen más carne en México que en París, toman más vino en México que en París y comen más pan en México que en París. Y se pregunta: ¿y cómo es el trabajo? A mí me dijeron que todo el trabajo acá era esclavo, mitas, senaconazgo y encomiendas. Y Humboldt dice: no, trabajo es libre, el trabajo en las minas es libre, y un obrero, un minero, gana más en México que lo que gana en Alemania, en Rusia o en Inglaterra. Entonces Humboldt se cae de traste, ¿no es cierto? Está absolutamente asombrado, hace este informe que nos permite ver de manera objetiva, ¿no es cierto?, que México era una región desarrollada. Ok, entonces ya está diciendo que él le cree a Humboldt, ¿no? Porque él lo está utilizando para justificarse. Si hubiera leído Humboldt, también podría ver que Humboldt dice que nunca ha visto una región con tanta diferencia entre las clases altas y las clases bajas. Que la apabullante pobreza que encontró no la había encontrado en ningún otro lugar. Que él calculaba que unas entre 20 y 40 mil personas todas las noches dormían en las calles, y que los pobres eran absolutamente pobres, mientras los ricos eran los hombres más ricos del mundo. Y eso es cierto. No, pues hasta hoy en día también sigue siendo así, amigos. México, sí hay mucha diferencia entre los ricos y los pobres, actualmente también. En México. Nueva España estaba la gente más rica del mundo. Así. La gente más rica del mundo. Imagínense un Jeff Bezos, como el Estados Unidos de hoy, donde los multimillonarios con más dinero están en Estados Unidos. Bueno, eso era Nueva España. Pero también estaba una pobreza por todo lado, ¿no? Entonces eso lo dice también el mismo Humboldt, para que luego él diga: no, es que ahí estaba mintiendo, la parte que sí me gusta es la verdadera. No, si usted le cree a Humboldt, créale todo, según es lo que dice Marcelo Gullo. Yo sí creo que hay que ponerlo en contexto. Sí es cierto que en algunas cosas que dice es muy objetivo. Sí era la ciudad más rica del mundo, sí era una de las ciudades más grandes del mundo, pero también una de las más desiguales, y la pobreza era gigante. Ahora, cuando habla de los salarios, dice que un minero ganaba
más que lo que ganaba un minero en Europa. Es cierto, pero con las reformas borbónicas, ahora lo explico un poco mejor, la cantidad de impuestos que España estaba imponiéndole a Nueva España para financiar las guerras europeas, la guerra de los 7 años, las guerras con Gran Bretaña, con Francia, etcétera, dejaban absolutamente empobrecidas todos los estratos comparados con como estaban antes. Por ejemplo, a un minero se le imponía unos impuestos que eran más del 30% del salario bruto. A eso se le añadían sobreprecios que pagaban, por ejemplo, los mineros por el mercurio, porque la corona manejaba la venta del mercurio, el monopolio, sobreprecios hasta un 300%. Luego les vendían otro tipo de productos a través de pues, ¿cómo se llaman? Las corporaciones mercantiles, con sobreprecios también de hasta un 200%. Con lo que al final a este minero que ganaba más que en otros países, en otras regiones del mundo, le quedaba una miseria. Pero bueno, esto también se sigue implementando hoy en día, ¿no? Bueno, no es para justificar, pero digo, esto se sigue viendo hoy en día, ¿no? En algunas ciudades es más costoso vivir que en otras. Eh, También se me vino algo que me dijeron, que en España también en ese momento estaba muy mal España económicamente, ¿no? También, no sé si sea por los impuestos o no, pero también, por lo que sé, también pagaban mucho en España. No sé si igual que Nueva España, pero también, por lo que entiendo, Nueva España, que era México, o mejor dicho, México, que era Nueva España, pues estaba mejor que España misma, ¿no? En ese tiempo, ¿no? No sé si sea así, les digo, yo nada más replico algunos comentarios que me han hecho, pero bueno, vamos a seguir. En sobreprecios, en impuestos y Voy a regresar para no perderme, amigos. creo que ganaba más que en otros países, en otras regiones del mundo, le quedaba una miseria. En sobreprecios, en impuestos bueno, también le tenía que dar a la iglesia, ¿no? El diezmo, eso era otro 10%. Entonces al final lo que le quedaba era una miseria. Nada gano yo teniendo los mejores salarios del mundo si al final lo que me quedan son unas cuantas pesetas. Entonces, Pero bueno, también, aquí creo que también se entiende que se estaban financiando batallas o guerras del otro lado, ¿no? Siento que también eso tendría que tener un peso en la justificación o dentro de lo que cuenta él, ¿no? Porque no es lo mismo, creo, porque estaba hablando que en ese momento estaban comprando impuestos por financiar guerras, ¿no? Entonces es entendible que les cobren impuestos si es que están financiando todo eso, ¿no? Bueno, no sé, creo que eso también se tendría que poner en la mesa, ¿no? entonces, bueno, y eso lo mismo lo dice también Humboldt, a eso lo dicen otros historiadores no hispanos, historiadores coloniales. Entonces, bueno, Marcelo Gullo pues está utilizando únicamente los datos que le conviene decir, ¿verdad? Muy bonito decir el salario bruto, pero sin decir cuánto al final era el salario neto que le quedaba para sobrevivir, que era una miseria. Y eso era prácticamente en todos los estratos populares. Luego Humboldt denuncia otras cosas, denuncia cosas que ya pues todos conocemos, que las clases criollas estaban bastante descontentas porque prácticamente los habían excluido de toda la política, porque la forma administrativa borbónica de los intendentes se impuso de Francia cuando los Borbones asumieron el trono en España. Es decir, el imperio francés utilizaba una figura que se llamaba el intendente, que era un nacido en Francia, administrativo, ya no tenía que ser aristócrata, que lo ponía en los puestos para un poco vigilar el imperio. Cuando los Borbones llegan a España, se dan cuenta que las colonias americanas, colonia está bien dicho por aquello de que tengan algún problema, no es lo mismo hablar colonia en el siglo XVI que en el siglo XVII, que en el siglo, etcétera, en el siglo XVIII, XIX. Y justamente es Enrique Florescano el que acuña el término reformas borbónicas, el que dice que las reformas borbónicas, en manos de los franceses, lo que estaban buscando era convertir
a América justamente en colonias al estilo francés. Tienen resistencia, por eso no es que lo logran completamente, no se convierten exactamente en colonias, pero sí tiene una noción de explotación de recursos, se les prohíbe transformar la materia prima, es decir, son productores únicamente de materia prima, no tienen industria, prácticamente se someten al control imperial, se les quita autonomía, etcétera. Es decir, se están convirtiendo en colonias. Los Borbones, durante todo el siglo XVIII, los 1700, más de 100 años, convierten a la América en colonias. Entonces, eh, nosotros podemos hablar de historia colonial porque en un periodo lo que estamos hablando son de colonias, de asentamientos, de la forma de que se entendía colonia en el siglo XVI, que venía de una lógica medieval. Luego tenemos por lo menos un siglo donde son mucho menos colonias, ya es prácticamente está totalmente poblado, los asentamientos ya están realizados. Y luego volvemos a otro tipo de término colonia, ¿no? El término que ya conocemos más formalmente como el colonialismo. Entonces sí, nosotros sí fuimos colonias en diferentes sentidos, en diferentes formas de entender la palabra. Entonces cuando decimos historia colonial es un término que está perfectamente aceptado y que se puede justificar dependiendo del periodo en el que se esté utilizando. Inclusive hoy en día también esa palabra de colonia se utiliza también para diferenciar una zona, porque digamos yo soy de la colonia Fuentes de Aragón, otros la colonia, no sé, es que la colonia Nesa, bueno, sí utilizamos todavía esa palabra de colonia, aquí en México, las colonias. Entonces, bueno, lo que está diciendo básicamente él es que nosotros pues éramos una región súper rica, pero luego Enrique Flores Cano le dice pues realmente estaban muy mal. Las clases criollas estaban descontentos porque se estaba imponiendo el modelo francés de los intendentes que había quitado a los criollos de posiciones de los más altos rangos de administración, de los más altos rangos dentro de la iglesia, de los más altos rangos dentro de prácticamente todas las esferas de la vida americana. Entonces hay un descontento muy fuerte. Y no solo eso, sino que ahora los impuestos para financiar las guerras son gigantes. De hecho, hay unos estudios donde dicen que era alrededor, ahora busco el dato, lo tengo por ahí apuntado, pero si no me equivoco eran 240 millones de pesos el impuesto anual que se le impuso a Nueva España, que era equivalente al 100% del PIB de Nueva España. Pero bueno, reitero, o sea, creo, no sé, hay que reiterar que esto fue por las guerras, ¿no? Porque él dice que fue por las guerras. Entonces, ¿cuál derechos humanos antes? No existía derechos humanos ni nada de eso. Ahora, otra cosa que me llama la atención, no sé si nada más ocurrió esto de los impuestos y el descontento de los indígenas, nada más en el tiempo de los Borbones, algo así dijo, ¿no? Al 100% del PIB de Nueva España. Así de severo eran los impuestos que tenía Nueva España porque había que financiar un aparato muy grande, muy costoso y unas guerras muy costosas que España estaba teniendo en Europa. Pero bueno, vamos a seguir. Ya mencionó lo de Humboldt, por ahí luego ahorita lo amplío más. Su desarrollo de México no tiene que ver con España, tiene que ver con que ellos no fueron capaces de mantener la herencia recibida porque los Estados Unidos les robó el 60% de su territorio. La herencia recibida fue un cadáver económico. Es una frase que leí hace mucho en un libro y no me acuerdo cuál libro fue, pero algo así es como que México no nace del paraíso, sino que nace cargando el cadáver económico del Imperio Español. Porque todos los impuestos y todos los préstamos, ahora vamos a explicar qué préstamos, los préstamos que España le exigió a México a España que le diera, nunca se los pagó. Entonces México nace endeudado, nace con su economía destruida después de las independencias, luego lo invade Francia, a duras penas lo echa, entonces es un México que está con las arcas vacías, destruido, su economía no se levanta. Y Estados Sí, Unidos... bueno, eso también me parece muy lógico, amigos. Me parece muy lógico que después de la independencia, pues la economía quede devastada. También se me hace muy lógico, ¿no? Pero bueno, también
Recuerdo que tiene poquito, unos videos atrás, reaccioné a un hermano español, no sé si sea historiador o no, pero bueno, hablaba que también él, pues que ese colapso de Nueva España vino también por españoles, ¿no? O sea, porque pues no eran indígenas completamente, eran españoles y criollos, o criollos, entonces eran personas que traicionaron, ¿no?, a España, por así decirlo, bueno, es lo que dijo él. Está con las arcas vacías, destruido, su economía no se levanta. Y Estados Unidos, dice, le robó el 60% de su territorio, un territorio bastante despoblado comparado con el centro. Pero ¿cuál Estados Unidos le robó el territorio? No estamos hablando de las 13 colonias que le robaron al virreinato más rico del Imperio Español. Ojo ahí, porque él está haciéndonos pensar que México era una potencia, que llegó a un país pobre y le quitó el 60% del territorio y el resto, ¿verdad? Es México lamentándose por el resto de su historia. No. España ya no podía defender la Florida. Era imposible defenderla, una situación precaria, entonces decide, antes de perderla, sin recuperarle nada, el rey decide venderla y se la vende a Estados Unidos. Entonces sí fue el rey. Vaya, este dato no lo sabía. Este dato no lo sabía. También antes de eso, antes de venderle a la Florida, pues ya había entregado la Luisiana, que tenía todo el cauce de Mississippi que había adquirido de Francia, con todas las factorías que había ahí, con terrenos a los márgenes del Mississippi, que después van a ser grandes haciendas de producción de algodón, con mano de obra esclava en Estados Unidos. Pero estas tierras tan fértiles a lo largo del Mississippi, un cauce gigante, que también bajaban pieles del norte, de los Grandes Lagos y demás, España la entrega gratis. El rey la entrega gratis a Francia, la devuelve, y luego Napoleón se la vende baratísima, creo que eran 15 millones de dólares, una tontera de precio para la cantidad de territorio que es. Se la vende a Estados Unidos porque Francia y España quieren apoyar a Estados Unidos, apoyaron en su independencia muy activamente. Hay gente que infravalora lo que España estuvo metida en la creación de los Estados Unidos. España y Francia fueron artífices de la creación de los Estados Unidos porque estaban en guerra con Inglaterra. Entonces, ese apoyo, bueno, creo que lo que va a decir, ese apoyo, cuando ayudaron a Estados Unidos, se puede decir que después los traicionó invadiendo México. Bueno, ya no era España cuando se independizó. Uy, no. Qué cosas, amigos. Porque estaban en guerra con Inglaterra. Entonces, España ayuda a independizar a las colonias de Gran Bretaña. Por supuesto, Gran Bretaña después se las cobra, ayudando a independizar las colonias españolas, los territorios españoles, los virreinatos. Entonces, que luego no lloren y digan, es que Gran Bretaña nos jugó en contra y no. Todo tiene una razón de ser y una explicación. Los criollos, sumamente descontentos con la mala administración borbónica, pésima administración, ellos agarraron un imperio decadente y lo hicieron más decadente aún, económicamente hablando, ¿verdad? Se invertía muchísimo y pues sí era bastante rico, pero económicamente era un desastre. La administración en América era un desastre. Ahora hablamos de justamente de la corrupción, pero era un desastre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Estados Unidos ahora tiene la Florida, bueno, primero se independiza, luego tiene Luisiana, adquiere la Florida, etcétera. Viene en expansión y viene en algo que se llama una expansión de hombres de frontera. Un poco lo que fue la Reconquista, hombres que vienen bajando, expandiendo la frontera, acostumbrados a la guerra, con un impulso, con una cultura de guerra muy importante. Ya hacía muchos años Nueva España no tenía eso, los que mandaban eran frailes para hacer asentamientos. Los Estados Unidos vienen avanzando con guerra hacia los indígenas, y cuando llegan a estas regiones que son de México, pues encuentran un país totalmente en las ruinas, con unas milicias muy empobrecidas que no pueden hacerle frente a estos hombres que ahora tienen muchos recursos.
Y así se explica cómo ellos tan fácilmente lograron capturar no solo el 60% que estaba en la parte más norte, que hoy es pues, la costa oeste de Estados Unidos y un poco el sur de Estados Unidos, sino que los estadounidenses avanzaron hasta la Ciudad de México. ¿Por qué no se la dejaron? Porque, y esto lo dicen algunos expertos, la lógica racista estadounidense lo que quería era un país de blancos protestantes, anglosajones. Anglosajones. Y asimilar a una población mestiza, católica, que hablaba español, era un problema que no querían, no les interesaba, era un problema muy grande. Entonces deciden simplemente que México les venda por un precio ridículo esos territorios. Y es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, si no me equivoco. Pero bueno, eso, así es como se explica por qué Estados Unidos se queda con el territorio de México. Porque México... Fíjense que esta historia que está contando ahorita él sobre la pérdida de México, de la gran parte de México, esa sí la tenemos presente. Para que vean que esta historia sí la tenemos muy presente. Actualmente los mexicanos tenemos un cierto coraje, podemos decir así, por la pérdida del territorio de México. Ahí, para que vean, los mexicanos actualmente tienen muy presente esa historia, muy, muy presente. Pero bueno, vamos a seguir. Igual que España no pudo defender la Florida, digo, porque tenía las arcas vacías. Igual que España no pudo defender Cuba. Igual que España no pudo defender Puerto Rico. Igual que España no pudo defender Filipinas. México no podía defender esos territorios, no tenía cómo. Y Estados Unidos se los quita. Entonces no es que Estados Unidos, 13 colonias muy pobres, le roban al virreinato más rico, a la joya de la corona del Imperio Español, 60% del territorio, para que se lamenten de que ellos lo perdieron. Es diferente la historia. Pero Marcelo Gullo es un propagandista, no es un historiador. Independientemente de tuviera título o no, él es un propagandista que... Bueno, lo que sí estoy de acuerdo es que obviamente cómo va a ser un país bueno, en esto sí tiene mucha lógica. O sea, cómo puede ser que después de la independencia, pues el país o sea, está devastado, creo, ¿no? Después de esa independencia, aunado de que se estaban financiando las guerras ahí en España. Entonces sí, me queda un poco de lógica, ¿no? De cómo estaba el país en ese momento, después de la independencia, ¿no? O sea, no es como... Creo que no es como dice Marcelo Gullo, ¿no? Creo. Que pues cuenta la historia que le pagan para que cuente. De Roboteca, California, pero él le robó un par de rocas y arena. 1838 Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los Estados Unidos le roba a México 2.600.000 kilómetros cuadrados. Eso incluye California y Texas, Arizona y Nuevo México. Pero resulta que en 1949, un año después, el oro de California convierte a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo. Gracias a ese oro, Estados Unidos financia su industrialización. Y en 1910, el oro negro, es decir, el petróleo de Texas, convierte a los Estados Unidos en el principal productor de petróleo del mundo. Entonces no le robó cualquier cosa. La causa de su desarrollo de México no la tiene España, la tienen los Estados Unidos, que le robó 30% de su territorio. ¿Qué sería lo lógico si están enojados con España? Bueno, que no inviten a España. Muy bien, que no inviten al rey, que no inviten a nadie. Pero si quieren ser coherentes, se dicen ser tan antiimperialistas, entonces, y tan comunistas, bueno, entonces no invita a nadie de los Estados Unidos, Pero ellos son muy valientes con el rey de España y con España. ¿Por qué no cuenta nada España en el mundo? Esa es la verdad. ¿Qué sanciones va a poner? Ahora, son muy valientes, muy machos, como dicen en México, delante de España, y muy cobardes delante de los Estados Unidos, porque el señor López Obrador estaba de rodillas con Trump. Trump le daba ojo por Twitter, no tenía dignidad, aceptar ojos por Twitter, y después estuvo de rodillas. Esto sí, o sea, yo que he visto algunas noticias bueno, en el tiempo de López Obrador, es para mí, desde mi punto de vista, es una completa tontería, lo dice Marcelo Gullo, porque el que tuvo más problemas con Estados Unidos, con empresarios y compañías gringas y no gringas, y de otros, de Canadá, y fue justamente López Obrador.
Estoy de desacuerdo, sí, en muchas cosas de él. Una, pues a lo mejor que diga que España tenga que pedir perdón, ¿no? A mí no se me hace correcto tampoco. Entre muchas otras cosas de la IDG, yo no estoy de acuerdo que López Obrador, pues con tal de ganar políticos y con tal de ganar puntos, meta la ideología de G en su gobierno. Eso es nefasto, ¿no? Para México, y sigue siendo nefasto porque hoy en día sigue siendo lo mismo. Pero hay que reconocer también que López Obrador se metió en muchos problemas, y supo enfrentarlos. Se metió con farmacéuticas, se metió con Canadá con las minas, que no pudo recuperarlas, pero se metió en problemas con él. Actualmente ese problema que tiene Sheinbaum de las tierras que les quitó a los gringos, que ahorita están demandando esos empresarios a Trump que se las quite a México, del tren interoceánico, que también es un problema porque para Estados Unidos, y muchas cosas que la refinería que no quiso vender, las aguas que iban a ser privatizadas, que la recuperó López Obrador, que estaban vendidas a compañías, algunas gringas, y muchas cosas, muchas otras cosas que les tumbaban los negocios a gringos. Que me hable Gullo, que se linkaba a Donald Trump, eso es completamente falso, y podríamos decir que él tiene una guía, ¿no? Un discurso, por así decirlo, ¿no? Que quiere difundir, pero eso es mentira. Delante de Biden. Voy a regresar. López Obrador estaba de rodillas con Trump. Trump le daba ojo por Twitter, no tenía dignidad. Eso además más lo dice por coraje, porque no está de desacuerdo de él, realmente no tiene bases. Por Twitter, y después estuvo de rodillas delante de Biden. Y la señora esta va a estar de rodillas si gana Kamala, se va a estar dando besitos con Kamala. Creo que desde mi punto de vista, yo soy ignorante, pero me doy cuenta de las cosas, ¿no? De lo que están pasando, por muchas cosas. Pero lo que no se da cuenta, que es diferenciar la política que estar de rodillas, ¿no? Digamos, López Obrador ayudó, si hubiera sido de rodillas, no hubiera ayudado a los políticos que han sido perseguidos, que digamos son socialistas. ¿Para qué los ayuda si está de rodillas con Estados Unidos, ¿no? No estuviera hablando con China tampoco, porque antes de López Obrador y antes de Sheinbaum, que les repito, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con ellos, pero hay que reconocer lo que han hecho. Antes de ellos, muchos de los políticos sí estaban de rodillas, sí hacían acuerdos bajo la mesa y que entregaban los recursos naturales de México. Hoy tal vez se hacen acuerdos, pero con presión de Estados Unidos, no porque se le hinque, sino porque los está presionando, y a lo mejor muy pocos acuerdos. Digamos, ahorita la presidenta se ha visto en las noticias del mundo, la presidenta que ha domado, por así decirlo, ha podido sortear todo lo de el hombre naranja, que ya saben a quién me refiero, pues Sheinbaum y Donald y también lo hizo mismo López Obrador. Pudo sortear varias cosas. Inclusive el banco ese internacional que presta dinero a los países para que después le impongan leyes, López Obrador no quiso que le prestaran dinero porque sabía que ellos querían imponer algo dentro de México. O sea, es ilógico lo que dice Gullo, muy ilógico, y lo hace con el fin de... Creo que con el fin de dañar y desprestigiar pues el gobierno. Aquí sí estoy muy de acuerdo, y aquí sí veo que no es equilibrado. No es equilibrado. O sea, aquí sí está súper mega tumbado un solo lado, y no veo verdad en él. Está como, pues hay unos páginas católicas que no me acuerdo del nombre. Bueno, hay unas que están con políticos, pero son católicas. No me acuerdo del nombre.
Pero bueno, para ellos, López Obrador es un demonio completamente. Todo, prácticamente todo lo que hace, todo lo que sale de su boca es del demonio. Todo está mal, vamos al socialismo, todo, prácticamente todo lo critican. Y no ven el lado bueno que hace, porque hay cosas buenas que hace, no todo es malo. Entonces, pues prácticamente están cegados por el odio hacia el actual gobierno, que sí hay muchas cosas malas, repito, muchísimas cosas malas. Y les digo, yo en lo particular hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, muchas. Pero bueno, hay que reconocer las cosas que se han hecho, porque si no te van a decir, pues sí, tú estás fanatizado, o sea, tú lo odias, porque cuando llegas a un nivel que tú nada más ves puro odio, o lo enalteces, que todo está bien, que él es el perfecto, pues no llegas a la verdad. Entonces hay que estar, creo yo, un poco centrados. Yo sé que no sé mucho del tema, pero trato de ser un poquito centrado en todo esto, ¿no? Porque si hay fanáticos que tanto odian sin ver las cosas buenas, como los que enaltecen sin ver también sus defectos. Entonces, en esto Gullo creo que le está regando, ¿no? Porque se ve que lo hace nada más con el fin de tirarlo, o sea, nada más con el desprecio que le siente, ¿no? O por quedar bien, no sé, con las televisoras, no sé. Entonces, creo que aquí hay que buscar la verdad, y creo que lo que está diciendo Gullo es completamente falso. Aceptar por Twitter y después estuvo de rodillas delante de Biden. Y la señora esta va a estar de rodillas si gana Kamala, se va a estar dando besitos con Kamala de rodillas. El lenguaje que utiliza, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Bueno. A ver, de rodillas está toda Hispanoamérica con un imperio, como sucede en en toda la historia. A ver, de rodillas estaban los límites del Imperio Romano, los germanos, ¿verdad? De rodillas también estuvo España con Estados Unidos y también lo sigue invitando. De rodillas estuvo España con Gran Bretaña, que le quitó Gibraltar y Menorca. Después creo que recupera Menorca en el año, no me acuerdo el año, no voy a inventar. Porque así funcionan los imperios, ¿no? Los imperios funcionan a través de poner de rodillas a los países que son más débiles. Y pasa actualmente, perdón que pausa otra vez, pero eso pasa actualmente. O sea, el que me diga que no tiene influencia de Estados Unidos, el que no le repercute las decisiones de Estados Unidos, es mentira. Los que digan que no repercute a Rusia en varios países es mentira. Los que digan que no repercute lo que hace China es una mentira. Entonces, en ese aspecto económico, inclusive muchos políticos de varios países tienen que llegar a un acuerdo. A veces hay un límite donde te puedas imponer o decir ya basta, ¿no? Porque si no te pueden destruir económicamente, o pueden inclusive, en el caso del Hombre Naranja, conocemos cómo es, pueden invadir, pueden... ¿Por qué? Porque el simple hecho es una de las potencias que desgraciadamente tiene con qué. Entonces, pues sí, te puedes imponer, te puedes decir basta hasta un cierto nivel, ¿no? Pero es que Gullo lo hace ver como si todo fuera fácil. No es fácil. O sea, no es fácil llevar, y menos en México, que es su vecino. ¿Ustedes creen que es fácil negociar con un abusón, una persona? Eso lo vivimos viviendo muchísimos años y viendo por noticias y por redes, bueno, redes últimamente, pero por noticias mucho tiempo. Entonces, el llegar a un nivel que no te pisotee, como están llegando ahorita, López Obrador y Sheinbaum, que se les reconoce, nunca se había visto. O sea, hoy se les para en lo que puede, se les para en el tú a tú a Estados Unidos, en lo que se puede. Ya los demás a veces se tiene que negociar, ¿no? Pero le hace ver tan fácil Gullo, como si realmente él tuviera la solución, pero créanme, no es fácil, y más siendo vecinos de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a seguir. ¿No? Los imperios funcionan a través de poner de rodillas a los países que son más débiles. Y
En este caso, sabiendo la historia que tiene Estados Unidos de financiar golpes de Estado, de invasiones, de bombardeos, yo tampoco jugaría con los Estados Unidos por más Pues que... es obvio, es obvio. Argentina está a la esquina. ¿Quién tiene en Argentina? Nadie. O sea, si Argentina estuviera al lado de Estados Unidos, miren, sería otra historia la que estuviera diciendo el Gullo. Porque luego no entendemos hasta que estamos en esa situación, ¿no? Pero bueno. A mí me parece un país peligroso, ¿no? Lo decía el mismo Henry Kissinger, decía, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es mortal. Eh, entonces no me parece tampoco extraño, no sé, él se asusta, ¿verdad? Y se indigna, pero es muy lógico, ¿no? Que uno al imperio más si lo tiene de vecino, ¿verdad? La gran frase de México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y consta que esto ya lo había dicho antes, yo, desde otros videos atrás. Es que es ilógico que él diga estas tonterías, Gullo, sin saber quién tiene al lado. O sea, estás jugando al macho, como él dice, ¿no? El Gullo, le estás jugando, o sea, no es que seamos machos. Es que realmente si empiezas a imponerte como él quisiera que se impusiera a México, pues le estás jugando, es una ruleta rusa. Puedes destruir tu economía o tu país por estar de bravucón, igual que el otro bravucón, pero el otro bravucón sí tiene poder y sí te puede destruir. Entonces mejor calladito te ves más bonito, porque a lo mejor no sabes o no sabes las implicaciones que puede tener todo eso, ¿no? Pero bueno. Yo creo que es lógico, ¿no? Que México y toda Hispanoamérica esté pues prácticamente de rodillas ante un imperio con el historial que tiene Estados Unidos. Y España, pues me parece que sí es un poco populista no invitar al rey. Bueno, a ver, yo tampoco lo invitaría, para eso está el presidente. Eh, yo sé que el rey es constitucionalmente el representante del Estado español y lo que quieran. No, ya dejémonos de tonteras. Yo tampoco lo invitaría, yo, muy honestamente, que venga el presidente. Eh, no me parece tan descabellado lo que hizo López Obrador. Pero sí me parece, digamos, enmarcado en un contexto muy populista. O sea, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo no le veo mal lo del rey. Porque, bueno, yo que soy católico o disque católico, pues ahí está en la Biblia también sobre los reyes. Yo no veo nada malo. O sea, tampoco el gobierno de un rey, pues no lo veo malo. Ahora, no es solamente si me gusta o no. Esto es político. Cuando no invitas al rey no es que te guste o no, sino es un mensaje político que estás enviando, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Pero bueno. López Obrador sí es muy populista. Y López Obrador sí ha dicho tonteras de la conquista que no tienen sentido. Entonces, sí, hay dos cosas que pueden ser diferentes, pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Que Marcelo Gullo es un propagandista, que López Obrador es un populista y que hay cosas que tienen sentido de existir y de ser. Pero bueno. Sí, López Obrador también a veces cuando no sabe qué hacer, se va por las tangentes. Eso sí, en eso de, o sea, es que muchos lo endiosan y otros lo ven completamente el demonio, ¿no? Pero tanto tiene virtudes como defectos, pero en ese aspecto el López Obrador a veces cuando no sabía de un tema, pues iba con las tangentes, ¿no? Y mensajes de que pues lo querían atacar, bla, bla, bla. En una parte sí, otras veces la verdad no le salía, porque no era así. Porque son así, tienen este síndrome de amar a aquel que los mutiló, a aquel que los violó. No creo que de nuevo, violación. Es un ejemplo, hasta para mí es un ejemplo muy que no está bien, o sea, no es un ejemplo para un mexicano, o sea, que diga esta tontería, Gullo, no tendría por qué decirlo así. Dejemos de utilizar analogías de violación. No creo que México ame a Estados Unidos. Yo creo que es un poco más respeto por ser el país socio comercial más importante, pero también porque si no, Estados Unidos puede hacer cosas muy violentas si quiere. Sí, o sea, a ver, voy a regresar a ver lo que dijo Gullo. Analogías de violación. Creo que Aquel que los sí, tienen este
síndrome de amar a aquel que los mutiló, aquel que los violó. A Estados Unidos. O sea, como dice él, porque también lo dice, pero yo también lo digo. Yo soy mexicano. Aquí no amamos a Estados Unidos. ¿Quién dice que amamos a Estados Unidos? ¿Gullo? ¿Nada más porque lo dice? No. O sea, yo estoy seguro que si yo le pregunto a varios mexicanos si aman a Estados Unidos, les van a decir que no. Que inclusive van a tener un cierto resentimiento contra Estados Unidos en general, no contra las personas, sino Estados Unidos en lo que representa, esa potencia. No. Es que Gullo nada más creo que está tirando por tirar, nada más para tratar de argumentar su punto de vista. En este aspecto sí, no estoy de acuerdo con Gullo. O sea, trata de destrozar, trata de deformar, ser lo más, no sé, ¿cómo se decirlo, amigos? Lo más escandaloso para que le crean, para exponer su punto, no sé, y eso lo está haciendo muy mal, muy, muy mal. No creo que México ame a Estados Unidos. Yo creo que es un poco más respeto por ser el país socio comercial más importante, pero también porque si no, Estados Unidos puede hacer cosas muy violentas si quiere. Inclusive yo diría que gracias a México, gracias a esa frontera que tienen con México y que México hasta la fecha, gracias a Dios, ha podido lidiar con él y no ha tomado más territorio, porque podría estos anglosajones protestantes piratas tomar más, pero gracias que México ha podido lidiar con esto, no se ha hecho en Guatemala, no ha llegado a las fronteras de Argentina, para que me entiendan. Gracias a México, que es muy fácil hablar, como está haciendo Gullo, es muy fácil hablar, pero lidiar con ese problema, porque es un problema, desgraciadamente, y tratarle de sonreír a tu enemigo, tratar de negociar con él, es muy, muy difícil, créanmelo. Pero bueno. Ahí está la historia de Carrero Blanco, ¿no? Aman a aquel que lo violó y a su madre patria, que le dio el desarrollo más importante de la historia de México, porque México era una potencia antes de independizarse, la odian. Bueno. Esto de madre patria también se las trae. A ver, madre patria sería Castilla, no España, no la España moderna, sería la Castilla medieval, ¿verdad? Esa sería la madre patria, no España. Me parece que lo que Marcelo Gullo tiene es que es un hispanista que ama más a España, a la península, que a su propia tierra, porque, bueno, solo habla de España y solo gloria es España. Yo no tengo nada en contra de los españoles, de una vez lo digo. O sea, yo he estado en España y me han tratado genial. Hay gente que dice que los españoles son racistas. Personalmente nunca me han tratado mal por ser hispanoamericano, los españoles. Simplemente hay que decir las cosas. La España de hoy no es la España de cuando fue la conquista hace 500 años, ¿verdad? Entonces, la madre patria será la Castilla de ese momento, ¿verdad? Entonces, no sé, hay mucho discurso de Marcelo Gullo que hay que desmembrar bastante para poder entenderlo. Ahora, yo no, o sea, también no es malo reconocer de dónde viene nuestra hispanidad, ¿no? También porque muchos quisieran desvincular, ¿no?, nuestro pasado, ¿no? Que decir, bueno, ya eres mexicano, ya, ¿no? O eres colombiano, o eres peruano, ya. No, yo siento que también hay que ver de dónde viene ese español que hablamos, o sea, dónde está nuestra historia, y España está dentro de nuestra historia, quiéramos o no. Entonces, pues a mí no se me hace malo decir la madre patria, o sea, yo no lo veo mal en algunas cosas, ¿no? Que a veces a otros tal vez las podrían, pues, ver mal, ¿no? Pero bueno. No hemos llegado todavía a la crítica, esto simplemente son comentarios. Bueno, evidentemente hay un componente psicológico muy grande y después hay un componente político, el componente político de interés. ¿Por qué? Bueno, porque
hay que ocultar, no solo este gobierno, todos los gobiernos anteriores han hecho lo mismo, hay que ocultar la inutilidad propia por haber convertido una región desarrollada en subdesarrollada, por haberse permitido robar el territorio, echándole la culpa a España. Entonces, ahí sí se le echaría la culpa a España, pero no a la España de ahora. España, el Imperio Español, la metrópoli, Madrid principalmente, sí convirtió una región desarrollada en subdesarrollada directa e indirectamente. Sí fue Madrid. La Madrid del Imperio Español, no la Madrid de hoy. Entonces, claro, mis gobiernos son un desastre, no importa nada, total la culpa la tiene España. Escúcheme, ¿cómo la tiene España? Sí, porque España nos inoculó el virus de la corrupción. ¿Así? Sí, poco sí. La corrupción en Nueva España y en todo el Imperio Español era rampante y hay muchas crónicas que lo pueden narrar perfectamente. Es demostrable. El nivel de corrupción que había fue lo que trataron los Borbones de recuperar, de mejorar y no pudieron, porque los mismos intendentes, hay pruebas de ello, eran unos corruptos, se dejaban comprar desde el primer día que llegaron, incluso tuvieron que hacer prácticamente renovar todos los intendentes porque se dieron cuenta que no se movía nada en el virreinato, sino era, como decimos, por mordidas, por sobornos. Prácticamente no se movía nada. Los virreyes estaban mucho más interesados en sus negocios personales que en administrar. Los visitadores, que hay algo que voy a comentar. Hay dos cosas que eran como, entre comillas, las auditorías. Eran los visitadores, que lo que iban era a visitar a los funcionarios para observar si se estaban cumpliendo las cosas bien. Y hay otra cosa que se llamaban juicios de residencia, que era cuando un funcionario terminaba su periodo, se le revisaba si había cumplido sus funciones. María Elvira Roca Barea dice que ella lo descubrió de casualidad una vez que estaba revisando unos archivos para escribir uno de sus libros, creo que Imperiofobia. Yo he leído libros escritos en 1990 que hablan, es más, o anteriores, que hablan de los juicios de residencia y visitadores. Siempre se ha conocido. Lo que pasa es que, claro, en la Academia de Historia, quizá uno de los grandes problemas es que tenemos problema en divulgar el conocimiento, pero el conocimiento ha estado y se sabe. Yo desde que empecé la carrera de Historia en 2014, ya sabía desde el primer año de Historia sobre los juicios de residencia y sobre los visitadores. Y luego viene esta señora y dice que ella lo descubrió de casualidad y que no sabía y hace todo un burumbum. Todo el mundo sabía. O sea, descubrió el agua tibia. En fin. Es el problema, digamos, de estos libros que se vuelven bestseller, pero realmente no están contando nada nuevo. Pero bueno, sí, la corrupción era muy grande. Muy grande, gigante. Todo se robaba. Se perdían millones en sobornos y luego al final la corona, claro, tenías ciertas expectativas de la plata que le iba a llegar, de los impuestos que le iban a llegar, de la recolección, digamos, de diferentes tipos de impuestos. Y al final no le estaba llegando porque gran parte de ese dinero se estaba quedando en las manos y en los bolsillos de virreyes, de gobernadores, etc. Tuvieron 200 años para terminar con la corrupción y son el país más corrupto del mundo. Eso es cierto, no diría que el más corrupto del mundo porque por ahí está Ucrania, porque por ahí están otros países muy corruptos, España es muy corrupta también. No diría que México es el más corrupto, es muy corrupto, pero eso pues pasa en todo lado. Pero sí es cierto, ahí sí le doy la razón a Marcelo Gullo, nosotros hemos tenido 200 años para mejorar nuestros países y no hemos podido. Y también es un poco mentalidad de víctima, pero también es porque tenemos al imperio y ciertas dinámicas de división internacional del trabajo que nos han... Yo siento que sí podríamos, bueno, aunado la corrupción, porque es lógico, bueno, es cierto, ¿no? Que sí, no se puede negar que hay corrupción en México, pero les digo, no voy a echarle la culpa a otros, pero sí, porque, digamos, algunos presidentes, muchos de los presidentes que hemos tenido, han sido también impuestos por Estados Unidos. Inclusive se sabe que muchos de ellos trabajaban para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podría mejorar México?
si la cabeza principal que lleva a México está impuesta por otro país? Dígame, ¿cómo pueden? O sea, prácticamente un país lo pone para su beneficio. Entonces, muy difícil que en un país prospere con un presidente manipulado de Estados Unidos. Y eso se sabe, que venían, creo que desde la CIA los ponían a los presidentes. O sea, son presidentes, ¿cómo se le llaman? Bueno, son agentes, ¿no? Esos presidentes que teníamos antes. Ahora, por eso les digo que no todo lo que dicen de López Obrador o Sheinbaum es malo. Porque llegan estos dos presidentes que sí quieren tratar de que México salga adelante y vaya las trabas que le han puesto, ¿no? Y hasta actualmente, ¿no? Porque ellos, es que ahorita las tensiones con México y Estados Unidos es justamente porque México se ha querido desatar de ese yugo de Estados Unidos. O sea, ahorita Sheinbaum, inclusive López Obrador, han querido hacer negocios con China. Han roto las reglas de Estados Unidos, y eso a Estados Unidos no parece. O sea, han invertido en su país, han tratado de sacar al país adelante, pero obviamente no dejan de tratar de otra vez poner el pie de poner el yugo a México, y eso es difícil. Por eso a veces aunado a los políticos corruptos, desde los jueces, que desgraciadamente hay muchos que dejan libre a personas peligrosas, la corrupción que se paga, sí es difícil, sí es difícil. Que nos han sido impuestas. Entonces no es tampoco así como tan fácil salirse. No es como en Chilamestas, ¿no? Y ya luego está las cosas. Es que Huyo lo quiere hacer tan fácil, o sea, esto no es fácil. Del subdesarrollo. Sí es cierto, hay una cosa, la condición de los indígenas, que muchas veces hay muchos indigenistas que dicen que los indígenas están así de pobres por culpa del Imperio Español, y luego los hispanistas les responden que no, que en el Imperio Español vivían mejor. No, ni Marx dice que la gente en la edad, hacía 200 años vivía mejor que en el capitalismo, que en el periodo feudal o en el periodo mercantilista o cualquier periodo anterior. Marx dice, no, en el capitalismo se vive mejor, se trabaja más, se es más explotado, se les extrae más plusvalía, pero se vive mejor. Entonces los indígenas no vivían mejor antes en el Imperio Español, pero sí es cierto que tampoco los indigenistas tienen razón en decir que es culpa del Imperio Español. No, son las repúblicas. Nuestras repúblicas en 200 años no han podido sacar de la miseria a las poblaciones indígenas. Entonces ahí sí no hay a nadie a quien echarle la culpa. Somos nosotros, ahí sí. Ahí sí, Marcelo Gullo tiene toda la razón. En 200 años no hemos podido saber cómo administrar nuestros aparatos estatales. Su clase política. No me refiero, por favor, a todos los mexicanos, que es un pueblo extraordinario y maravilloso. Su clase política no. Entonces, ahí están los dos componentes, el componente psicológico y el componente de interés político para ocultar la propia inutilidad de manejo del Estado. Está clarísimo, porque cuando tienes problemas internos, lo mejor es inventarse un enemigo exterior. Y si ese enemigo exterior es un enemigo tan débil como es España ahora mismo, con un gobierno acomplejado, pues el camino está clarísimo. Lo que no sé, si además de eso y el elemento psicológico, hay una estrategia detrás de caminar hacia un indigenismo o hacia lo que se apuntaba como la agenda del Grupo de Puebla, de vamos a construir una sociedad, la verdadera revolución, ¿no? Lo que ellos llaman la cuarta T. Eso es así, pero hay que aclarar un par de cosas que yo lo he estado escuchando, ustedes como estaban hablando, que en España no se sabe. La leyenda negra en la América del Sur y en toda Hispanoamérica no nace en la izquierda. La leyenda negra nace en la derecha. Son las oligarquías anglófilas, pro-británicas, de la más extrema derecha y de más extremo liberalismo, lo que van a tomar la leyenda negra para justificar. Eso depende mucho del país. En Costa Rica, de donde yo soy, hay cierto periodo de construcción nacional, digamos en el siglo XIX, donde más bien por una intención, digamos, de
de expandir la frontera agrícola, de eliminar las tierras comunales indígenas y de básicamente expulsar a los indígenas de la zona, especialmente del Valle Central, y eso sucede en otros países también, empiezan unos discursos más bien muy eugenésicos que hacen unas odas, ¿verdad? Glorifican el pasado imperial, glorifican a España y glorifican la herencia hispánica. Entonces, independientemente sea el hispanismo o sea el indigenismo, depende de lo que las élites del momento, depende del discurso que las élites del momento quieran imponer. El nacionalismo mexicano, después de la Revolución Mexicana, muy gracias a Porfirio, al porfiriato, se convierte en una especie de nacionalismo mestizo. Bueno, en este periodo, ¿no? En principios del siglo XX, ¿no? Donde está Porfirio, donde está el proceso de la revolución y demás, se hace una construcción de identidad nacional muy mestiza. Entonces la identidad mexicana es una identidad que recupera rasgos indígenas muy fuertes. Entonces, si López Obrador o Sheinbaum quieren apelar al sentimiento subjetivo del nacionalismo, obviamente van a utilizar el discurso mayoritario. Eso es obvio. Nadie va a apelar al discurso nacionalista utilizando algo con la que la gente no se siente identificada. Eso es obvio. Entonces, y eso, por ejemplo, en España, si usted quiere apelar a un sentimiento nacionalista, ¿cuál configuración de nacionalismo va a utilizar? Pues la configuración nacionalista que sea la mayoritaria de la gente. Y eso lamentablemente es que digo lamentablemente, pues por un sentido de que no es, los nacionalismos no son son muy subjetivos. Pero el nacionalismo que se construye a finales del siglo XIX, principios del XX, que se refuerza en algunos elementos en el franquismo, es un nacionalismo que glorifica el Imperio Español. De ahí que el nacionalismo español sea tan hispanista, ¿verdad? Muy en el sentido, ¿no? De glorificar el Imperio Español, una leyenda rosa del Imperio Español. Y los libros que escribe Marcelo Gullo van en la dirección de apelar a este sentimiento. Por eso es que son tan chocantes los discursos de Marcelo Gullo en Hispanoamérica. A pesar de que diga sus verdades, entre una verdad y otra asoma un montón de elementos que no son propios de la identidad hispanoamericana, que sí lo saben aprovechar gente como Petro, gente como López Obrador, como Lula, etc. Y ahí están en el poder. Y algo que me molestaba mucho de las vanguardias, donde está Santiago Mesilla y demás, que ahora voy a hacer un comentario porque Marcelo Gullo ahora es miembro honorario de Vanguardia Española. Algo que dijeron, y varias veces lo escuché de varias gente, que si hace falta mentir, se miente con tal de alcanzar el poder. Y lo que yo les decía era, bueno, es que si usted quiere alcanzar el poder, usted lleva un discurso que lo lleve al poder. Sí. Y al poder lo ha llevado el discurso indigenista. Entonces, si usted de verdad lo que quiere es el poder, lleve el discurso indigenista. Sí, inclusive siento que también sirve para algunos escritores de algunos libros, ¿no? Tú te enfocas a un solo discurso, engrandecer ese discurso y te olvida de las cosas malas o te olvida del otro lado de la moneda. Lo que quieres es glorificar ese punto, ¿no? Y eso también pasa con algunos autores, ¿no? Porque no vende, porque ese discurso no va a llegar a masas. Y lo hablo en general, tanto en política como en personas que venden libros o no sé. Entonces, tal vez algunas personas pues utilizan ese medio para escalar rápido, ¿no? No sé. El discurso indigenista. Entonces, si usted de verdad lo que quiere es el poder, lleve el discurso indigenista en América, en Hispanoamérica. El discurso hispanista no lo va a llevar a ningún lado. Entonces, hay una contradicción muy fuerte porque están llevando un tipo de discurso, pero luego dicen que si hace falta mentir, mienten con tal de llegar al poder. Con ese discurso no van a llegar a ningún lado. Pero bueno, ahorita se los menciono porque Marcelo Gullo va a mencionar un par de comentarios interesantes. Justificar su traición a España después de las guerras civiles que se producen en cada territorio. En Argentina, después de la guerra civil que termina con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Por eso los himnos de toda la República Hispanoamericana destilan odio contra España. Esos himnos no lo hizo la izquierda, que no existía. Esos himnos lo hicieron gobiernos liberales oligárquicos, de derecha. Entonces ahí nace la leyenda negra que se instaló en los colegios.
a partir de 1930, la izquierda se reúne en Buenos Aires, los partidos comunistas se reúnen en Buenos Aires, y a partir de ese congreso yo le dedico todo un capítulo a este tema de mi libro, Nada por lo que pedir perdón, a esa reunión de los comunistas en Buenos Aires en 1930, porque ahí van a tomar el pensamiento negro legendario, la leyenda negra. ¿Por qué? Porque dicen, con la leyenda negra hacemos república indigenistas, con la república indigenista desestabilizamos el patio trasero de los Estados Unidos. Es ahí. No va tanto por ahí. La moda ya era, o sea, la línea que ya se estaba construyendo era bueno, los marxistas tienen una noción de las clases subalternas, entonces América siendo profundamente indígena, entonces la noción que tienen es, bueno, hay que recuperar la patria para los sectores más explotados, y también que ya muchas naciones habían avanzado en un nacionalismo bastante mestizo. Entonces, por supuesto, usted usa el discurso que está yendo más en boga. No es, a ver, cuando dice que era desestabilizar el patio trasero, era un poco lo que pensaba el Che también, ¿no? Voy a irme a una región como Bolivia, como el Alto, donde hay tanto indígena, y estos indios pues van a ayudar a hacer la revolución porque vienen desde abajo, porque son las clases más explotadas, los indígenas en Hispanoamérica son las clases más explotadas, etc. La lógica va un poco ahí, ¿no? No vamos a hacer repúblicas indigenistas porque, ¿verdad? No sé, creo que es una lógica bastante estratégica, si me preguntan a mí. Ahora, sí es cierto que muchos, principalmente la izquierda, repite la leyenda negra. Y sí habría que decirle a muchísimas de estas personas que hay que ser mucho más críticos con la leyenda negra, porque la leyenda negra está cargadísima de mentiras. Recién que entra dentro de la izquierda hispanoamericana la leyenda negra. Claro, todo evolucionando en el tiempo. No tiene, se entiende, efecto en Argentina porque lo detiene Perón, no tiene efecto en otro lugar porque está bien detenido, pero va a crecer a partir de los festejos, ¿no es cierto?, del quinto centenario. Y tiene un punto culminante, un punto muy, muy importante, que yo también lo relato en el libro, Nada por lo que pedir perdón, que es cuando cae la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, ¿no es cierto?, los muchachos comunistas que no están acostumbrados a trabajar nunca, porque ellos son la vanguardia del proletariado. La vanguardia no trabaja, la vanguardia guía al proletariado, como la señora Claudia. La vanguardia guía. Bueno, los comunistas no trabajan, dice Marcelo Gullo, porque él es un anticomunista, no sé si lo sabían, él ha hecho infinidad de comentarios anticomunistas, pero está como miembro honorario de Vanguardia Española, que es miembro de las vanguardias socialistas iberófonas, que meten como anticomunistas así, como si nada, porque les sirve el discurso que tienen, porque venden libros. Y hay gente que me dice que me ha dicho, es que hay gente envidiosa porque nunca van a llegar a escribir nada tan popular y tan vendido como Marcelo Gullo. Les recuerdo que Solzhenitsyn escribió Archipiélago Gulag y se ganó un Nobel de Literatura, y ya se han desmentido muchas de las cosas que dijo, como para que hablen ahí del éxito, de que si el éxito es equivalente a que tiene la razón. No, no lo es. Y el proletariado no trabaja. Válgame Dios, y voy a arruinarme las manos, ¿no? Siendo proletario. No, eso para los otros. Entonces, los muchachos están asustadísimos, desaparece la Unión Soviética, no viene más el oro de Moscú y dicen, ahora tenemos que trabajar. Y Fidel los reúne a todos en San Pablo, con la ayuda de Lula da Silva, que era socialista en ese momento, y dice, muchachos, tranquilo que no van a tener que trabajar. Fidel, se acabó la planta de Moscú, estamos muertos, tenemos que ir a trabajar. No, muchachos. Dice, vamos a inventar una nueva forma de hacer política, una nueva ideología, un nuevo sujeto histórico. Nuestro sujeto histórico no va a ser más el proletariado, no van a ser más los pobres, van a ser los indios, las masas indígenas. Para eso vamos a reflotar la leyenda negra. Reflotando la leyenda negra tenemos, se entiende, material para creer. Fidel Castro, que decía que lo más importante de ser hispanoamericano es que es lo mejor ¿verdad?, que se pudo dar al ser la herencia hispana, indígena y negra. Fidel Castro, que era muy admirador de España, que tenía unas relaciones bastante amistosas con Franco, ese Fidel Castro. O sea, las mentiras que está diciendo, ¿no? Que Fidel Castro dijo que ya no,
que ya en el comunismo ya no el sujeto ya no es el trabajador, sino el indígena. Aquí Marcelo Gullo está mintiendo. Bueno, yo antes de que continúe él, yo saben que el comunismo no. Ahorita ya no se entiende el comunismo como era antes, pero el comunismo hay que tomarlo con pinzas. Yo no estoy a favor del comunismo, que aunque hay muchas cosas que dentro de los gobiernos también hay un poco de comunismo, ¿no? Igual dentro del comunismo hay políticas que no son comunistas, pero bueno, el comunismo... Y está haciendo una propaganda anticomunista. Como para que ustedes vean el calibre de lo que están agarrando las vanguardias para, ¿verdad? Para su caudal teórico. Este es el calibre. Crear de nuevo este sujeto histórico, ustedes van a ser la vanguardia de eso, ¿no? Y siempre Fidel, con esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir de nuevo al campo con el fusil en la mano? No, también eso se terminó. No vamos a hacer más ni proletariado, ni la táctica o estrategia castrista, guevarista, lucha armada. Ahora vamos a seguir el pensamiento de Gramsci. Vamos. ¿Cuánto falta, amigos? Su mecha. A luchar. Falta... Ustedes se van a hacer dueños de los profesorados, de las universidades de filosofía, de las universidades donde se imparte historia, y al cabo de 30 años, ustedes que están dando esta batalla cultural, se van a hacer dueños del poder, porque nos enseñó, dice el Gramsci, que quien controla la cultura al final controla la política. Total. Ellos siguieron el camino, se hicieron dueños del poder, pero mientras que la derecha estúpida que había en Hispanoamérica, porque yo he charlado con todos ellos, estaba tomando champán y decía, no hace falta más preocuparse de los comunistas, ¿para qué preocuparse de la izquierda si hemos triunfado? Y entonces habrían profesorados de ciencias económicas, administración de empresas, claro, grandes organizaciones de la iglesia, abriendo máster en administración de empresas, pero ustedes son suicidas. O sea, son muchachos, van a estudiar la historia y la filosofía y la historia de América, que le van a enseñar a los comunistas administración de empresas. Bueno, se suicidaron. Producto de ese suicidio cultural es que tenemos esta derrota política que la que vemos hoy, que es la que ha llevado al gobierno a esta señora, que es la quinta esencia, ¿no es cierto? Si por Marcelo Gullo fuera que gobierne la derecha, la misma derecha que gobernó Argentina, que odiaban a los comunistas y o cuál derecha prefiere, ¿no? La derecha que gobernaba en Guatemala con que mandaba a asesinar indígenas, no sé. O sea, son preguntas, no estoy acusándolo de nada, pero verdad, está como, se lamenta mucho de que la derecha haya perdido el rumbo y se haya dejado ganar. Como que añora, ¿no? Un poco la derecha. Es que ahorita actualmente la derecha, como dicen ellos, y ser comunista, socialista, ya es lo mismo, amigos, nada más que diferentes cosas. Yo, digamos, ahorita como dicen, López Obrador es comunista, socialista, igual que Sheinbaum y todo eso, pero lo mismo que hubieran hecho ellos, lo que están haciendo ellos, bueno, en algunas cosas, no en todas, yo estoy hablando de a lo mejor de la ideología de G, de todo lo que luego se jactan los de la derecha que supuestamente los atacan por eso y todo eso. Ellos mismos hubieran hecho y más con si les hubieran pagado dinero o si se los hubiera ordenado papá a Estados Unidos, hubieran hecho eso. Entonces, actualmente no hay mucha distinción, la verdad, no hay mucha. Como que por ahí... Sobre eso. Pero en otras cosas, inclusive diría que a veces me duele decirlo porque yo sí no me gusta el comunismo, no lo entiendo muy bien, ni el socialismo, pero han hecho más por los pobres, o actualmente este gobierno que dicen que es socialista comunista, que el gobierno de derecha que estaba, desafortunadamente. Los tintes que destila Marcelo Gullo no son muy de socialista y burófono. Reciclado. Exacto, es el paradigma de eso que acaba de usted de explicar, de ese comunismo 2.0, que es mucho más agresivo, aunque aparentemente las formas son mucho más suaves, pero desde el punto de vista ideológico es mucho más agresivo. Batalla cultural que es necesario dar, porque como has dicho, la derecha la ha abandonado durante mucho tiempo, prácticamente ha ganado la izquierda por incomparecencia del adversario, pero que desde aquí estamos dispuestos a dar. Marcelo Gullo, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista. Bien. Buenas noches. Gracias. Nada por lo que pedí, pero... ¿Vieron? Desde aquí estamos dispuestos a darla, dice.
Y Marcelo Gullo feliz de dar la lucha en contra de los comunistas. Y eso es lo que tienen de referente en las vanguardias. Bueno, voy a hacer algunos comentarios si encuentro donde los tenía escritos. Bueno, por acá están. Vamos a ver. Y bueno amigos, vamos a dejar hasta aquí el video porque el video ha sido muy largo. Estuvo muy interesante, muy interesante. Creo que me surgieron varias dudas al respecto. Pero bueno, yo en conclusión diría que Marcelo Gullo, sé que es un buen historiador, un historiador, pero sí creo que en algunos puntos tiene una línea. Pero bueno, se me hace un poquito más derecho, por así decirlo, Zunzunegui. O sea, se me hace un poquito más claro. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes, ya me dirán ustedes en los comentarios acerca de todo esto. Les repito, el canal del historiador es Chispa TV. Les dejo el link aquí abajo por si quieren ir a verlo, suscribirse. Les vuelvo a decir, yo apoyo la unidad de Hispanoamérica, España y todos los países de Hispanoamérica, Brasil, Portugal y todos los de habla hispana o portuguesa. Estaría bien que nos uniéramos. Y bueno amigos, pues este fue el video de hoy, la reacción de hoy. Si les gustó, por favor apoyen el canal dejándome un like, suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que suba una reacción nueva YouTube les avise. Y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.